El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero ellos les dijo enseguida: Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas los reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti. Siéntense un momentito. ¿Se acuerdan el día de ayer que Jesús estaba en un lugar despoblado con una gran multitud y con muchos enfermos? Y Él se compadecía de ellos y les hablaba del reino de Dios y curaba a los enfermos. Este texto que acabamos de escuchar es continuación, es el mismo capítulo de 14 de San Mateo, es continuación del día de ayer. Los discípulos le dicen a Jesús que despida a la gente para que vaya a los pueblos, a las casas, a conseguir alimento.
A lo que Jesús les dice, denles ustedes de comer. Es lo de ayer. Y ellos dicen, pues, ¿de dónde les damos? Solamente contamos con 5 panes y 2 pescados. A lo que Jesús les dice, tráiganmelos. Y hizo esa oración al Padre y les empezó a repartir el pan y el pescado y comieron todos hasta saciarse. Y todavía sobraron 12 canastos. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Dice hoy San Mateo, después de la multiplicación de sus panes, están en un lugar despoblado. Es de noche, ya cayó la noche. Entonces ya comió la gente, ahora sí ya, váyanse. Despide a la gente para que se vayan a descansar. Y a los discípulos Jesús les da orden de que se suban a una barca y se vayan a la otra orilla del lago. Mientras Él subió al monte a solas para orar. Fíjense, hermanos, Jesús toda una jornada de lo que estamos hablando de un día, base, las jornadas de atrás, toda una jornada de trabajo, predicando, curando enfermos. Se da la multiplicación de los panes y se da ese tiempo para ir a encontrarse con el Padre. Sube al monte solo para orar, agradecerle al Padre que lo escucha, que multiplicó esos panes donde sació tanta gente, que la gente lo sigue, que ve que están sedientos, hambrientos de Dios, y habla con el Padre. Hay otro texto del Evangelio que dice que Jesús va con los discípulos arriba de la barca. Mientras iban hacia el otro lado, se soltó una tempestad fuerte y Jesús está dormido, está allí con ellos, pero está dormido. Y al ver y sentir la tempestad, ¿qué hacen los discípulos? Despertarlo. Aquí Jesús no está dormido ni está allí con ellos. Ellos van solos ahí en el lago, mientras Él está en tierra, en el monte, orando. Ya en la madrugada, fíjense nada más, tantas horas, creo que Jesús nos da este ejemplo de que para orar, para encontrarnos a solas con Dios, no importa el tiempo, así pueden pasar las horas. Lo menciono porque hay lugares donde el Santísimo está expuesto todos los días, no solamente el jueves como lo tenemos aquí, todos los días está expuesto el Santísimo y están por horas para que estén en guardia con el Santísimo, así como el jueves aquí, que también hay quienes están por horas para garantizar la presencia de alguien con el Santísimo. Hay personas que dicen, no, jale, a mí me toca de 10 a 12 o de 11 a 12. Son las 12, no llega nadie, estoy nada más yo solo. 12:05 y no llega nadie. 12:10 yo ya me voy y dejan el Santísimo solo. Antes de que llegue la otra persona, no toleran, no esperan. Y no les importa, no les importa dejar el Santísimo solo. A mí me tocó llegar a encontrar al Santísimo allá en la parroquia donde estaba anteriormente. A veces que andaba por ahí, llegaba a la capilla y estaba solo. ¿Por qué? Pues a lo mejor al que estaba ahí se le quemaban los frijoles y por eso dice, pues ya me voy, porque si no se me van a quemar los frijoles, y córrele. Pero no nos damos ese tiempo. Jesús nos da ejemplo que para orar el tiempo, hermanos, tiene que ser
El necesario es suficiente, ni estar con prisas. Él se pasó, a pesar de estar cansado, está ahí, y con sueño y cansado está ahí orando. Y va al encuentro de sus discípulos, este episodio que ya conocemos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos ven, no saben que es Jesús, ven la silueta de quien viene caminando sobre el agua, lo primero que se imaginan es que es un fantasma y se llenan de miedo, de temor, y empiezan a gritar con terror: es un fantasma. Y además un poco de viento, y pues estaban asustados. Hermanas, hermanos, a veces nos pueden llegar fantasmas, monstruos grandes que nos asustan. Problemas que quizás vemos que no tienen solución, pero el Señor nos tranquiliza y no quiere que nos desesperemos, que no nos desesperemos en esos momentos de angustia. El Señor nos dice, como les dijo a aquellos discípulos: tranquilícense y no teman. Tranquilícense, tranquilícense, tranquilos, tranquilos. Esa es la paz, esa es la calma con la que Jesús se acerca a nosotros a decirnos: tranquilo, tranquila, sosiégate, espérate, cierra los ojos, respira, a ver, tranquilízate. Y tenemos que buscar esos momentos de paz, de tranquilidad, sin ningún miedo, sin ningún temor y sin ninguna prisa. Ciertamente en los discípulos, además de temor, de miedo, surge la duda. Surge la duda. ¿Cuántas veces nosotros, ante esos problemas, fantasmas, monstruos que vemos, podemos dudar si de verdad Dios nos escucha, si Dios está a nuestro lado, cerca de nosotros? Pedro, el que profesa su fe en Jesús, también le demuestra su debilidad, sus dudas. Señor, si eres tú, fíjate, esto es bien importante lo que sigue. Si eres tú, no le dice: haz que camine yo también sobre el agua. Es importante, no es haz que camine sobre el agua, me bajo y camino para allá, haz que yo camine. No es la indicación ni pedirle a Jesús: haz que yo haga esto. ¿Qué es lo que pide Pedro? Si eres tú, mándame primero. Tenemos que obedecer a Jesús. Mándame. Él tiene que hablarnos, tiene que indicarnos, tiene que decirnos lo que tenemos que hacer, y yo tengo que estar dispuesto a hacer lo que Él me mande. Mándame ir a ti. Es importantísimo. Mándame ir a ti. Mándame, porque estoy dispuesto a obedecerte. Pero no quiero ir a cualquier lado, no quiero tomar una decisión equivocada. No, mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Caminando sobre el agua. Jesús le dice: ven. Fíjate. No le dice: anda, bájate, camina para que veas. No, ven. Ven a mí. Ven a mi encuentro. Ven. Aquí te espero. Aquí estoy. Ven. Podemos estar en una distancia quizás corta, quizás larga de Dios. ¿Qué distancia tenemos nosotros de Jesús? ¿Cómo te consideras? ¿A qué distancia te consideras? ¿Así bien cerquita? ¿A qué distancia te consideras? No sabemos a qué distancia pudo estar
Pedro de Jesús? Ven, Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, no hacia cualquier lado. Comenzó a caminar hacia Jesús, hacia Jesús. Hacia allá tiene que estar nuestra mirada, nuestro objetivo, hacia allá tienen que dar nuestros pasos, nuestros pies tienen que dirigirnos hacia Jesús, nuestra mirada hacia Jesús, nuestro corazón hacia Jesús, con nuestro montón de broncas y problemas hacia Jesús, con nuestras dudas y nuestros temores hacia Jesús. Pero en ese ínter hacia Jesús pueden surgir muchas cosas. Pueden surgir muchas cosas, aún sabiendo que ahí está y que me espera y que Él me dice que vaya hacia Él. Pueden surgir muchas cosas. Pero Pedro, fíjate, al sentir la fuerza del viento, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. ¡Ey! Hacia Jesús. Pero hubo un momento que Pedro puso su mirada no hacia Jesús. ¿En dónde puso su mirada? En los problemas que estaban ellos afrontando, los vientos, las tempestades, el agua. Mi mirada se desvió de Jesús. Ahora se puso en mis problemas, en eso que me causa miedo, que me puede hundir y ahogar. Y claro, al perder la mirada hacia Jesús y poner la mirada en esas cosas que me hunden, con el miedo y los temores, pues comenzó a hundirse. Eso es lo que pasa. No perder la mirada hacia Jesús. Y claro, pues hay que decirle al Señor cuando estemos ya hundiéndonos, hermanos, pedirle con toda humildad: sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Hoy los invito para que vayamos repitiendo esta palabra en este día. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Tiene mucho que decir. Son solamente 2 palabras. Sálvame, Señor. Repítelo en tu corazón, hazle eco todo el día. Sálvame, Señor. Como Pedro, sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Y como Jesús escuchó la voz de aquel desesperado, angustiado, temeroso, que sentía que se hundía, que se moría ahogado allí en esa tempestad, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús, imagínense qué tan lejos estaría. Seguramente estaba ahí cerquitita, pero ya se sentía que Jesús nada más tendió la mano. Jesús le tendió la mano, lo sostuvo. Por eso hoy vayamos diciendo: sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Y sintamos cómo Jesús tiende su mano hacia nosotros y nos sostiene con ese poder que tiene para salvarnos. Nos sostiene en su brazo con amor. Pero al ir diciendo: sálvame, Señor, y sentir la mano de Jesús aquí, al sentirnos ya en la mano de Jesús, si sentimos o escuchamos que Jesús nos reprocha nuestra fe, pues a ver qué tenemos que trabajar. Porque a Pedro le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué te dirá a ti? ¿Qué me dirá a mí? ¿Qué nos dirá cada quien? Al ir diciéndole: sálvame, Señor. Y una vez sostenidos en sus manos, el Señor algo nos va a decir a cada uno. Decimos que así sea.